A ver, una vez que empiece a grabar, comenzamos con la introducción. Bien. Ya todos saben que estamos grabando, así que ya me aseguré. Bueno, hoy vamos a ver Edipo Rey, ¿sí? Vamos a empezar con Sófocles. La semana que viene tienen que leer Antígona, ya les voy anticipando. Y un poco la clase de hoy va a estar estructurada por tres ejes, ¿sí? Primero una breve introducción a Sófocles, un recorrido por el argumento de Edipo Rey, sobre todo porque sé que muchos no tuvieron tiempo de leerla o releerla, o la han leído hace mucho, y bueno, conviene tenerla fresca antes de empezar con el análisis. Y después vamos a ir a dos ejes de análisis que a mí me interesan mucho, especialmente me resultan los más interesantes, o por lo menos son los que más me conmueven a mí, digamos, para estudiar. Espero que ustedes también les interese. Uno es la ambigüedad y la inversión, ese va a ser el primer eje, que ahí vamos a ver la transición de luz a oscuridad, ¿sí? De detective a culpable, de iguala de los dioses a chivo expiatorio fármaco, ¿sí? Como esas tres inversiones que se van a dar a partir de la ambigüedad de Edipo. El segundo eje de lectura que vamos a ver, que también atraviesa toda la obra, son las contraposiciones, ¿sí? Vamos a ver que hay una posición entre la suerte del tirano y la suerte de la ciudad, la suerte del pueblo. Vamos a ver que también hay una oposición, digamos, entre el lenguaje divino y los tiranos. Ya los dioses, vamos a ver que ya no son patronos de la aristocracia, ¿sí? Empiezan a ser patronos de la ciudad. Un poco siempre pensándolo con todo este contexto del primer teórico que tuvimos, ¿sí? En esta introducción a la tragedia, y vimos de la relación de la democracia y la tragedia, y esto de pensar que la tragedia no se hubiese podido dar en otro contexto sociopolítico, ¿sí? Entonces, con todas esas ideas en mente, vamos a ir a analizar esta tragedia a partir de estos dos ejes que atraviesan la totalidad de la obra. También vamos a estar revisando los conceptos de anagnórisis, peripecia, hibris y jamartía, ¿sí? No como un eje en sí mismo, sino como elementos que atraviesan todas las lecturas posibles. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda que tengan tal vez del teórico anterior? No. ¿Comentario? No, perfecto. Bueno, Sófocles más o menos sabemos que nació en el 497-96 a.C. y murió en el 406, ¿sí? a.C., vivió varios años. Nació en Colono, murió en Atenas. Sabemos que tuvo una vida extremadamente pública, sobre todo en comparación a los otros dos trágicos, a Eurípides y Esquilo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que Sófocles ocupó varios cargos políticos, incluso religiosos, ¿sí? Tuvo como un rol activo en el culto a Asclepio, fue general y un buen general. Dicen que no se destacó especialmente en la política, pero que era, digamos, bien, digamos, correcto, ¿sí? Que cumplía su función de ciudadano. ¿Por qué se suele remarcar esta vida pública que tuvo Sófocles? Porque lo que han observado, la crítica, es que no hay tantas referencias al contexto histórico o al contexto político como lo hay en los otros dos trágicos, ¿sí? A pesar de él haber participado activamente en la vida pública. Sin embargo, esto hay que tomarlo con pinzas, porque en realidad hay muchísimas referencias al contexto político y sobre todo a la idiosincrasia, pero de una manera sutil, ¿sí? Vamos a ver que hay muchos elementos de valores específicos de la democracia, del régimen político contemporáneo a Sófocles,
que van a estar operando en la obra. Entonces, si bien no hay referencias explícitas, sucesos históricos, sí vemos que el ambiente de la época está inmiscuido en la composición de la obra. ¿Sí? La Suda nos dice que más o menos escribió 130 tragedias, ¿sí? Ganó 18 veces las grandes Dionisias, o sea, esto es importante porque vemos que Sófocles fue un poeta que fue reconocido en su época, ¿sí? La semana que viene vamos a ver que esto no le pasó a Eurípides, por ejemplo, que fue, digamos, valorado en su época como es ahora en la posteridad. Incluso Aristóteles va a decir que Edipo Rey es la obra más perfecta, ¿sí? La tragedia más perfecta porque la anagnórisis y la peripecia se da al mismo tiempo. Pero nosotros conservamos 7 tragedias, ¿sí? De todas esas, solo tenemos 7. Entre ellas, bueno, Edipo Rey. La temática de un poco de las tragedias de Sófocles se centra en el humano, en el ser humano y en la posición del hombre frente al destino, la posición del hombre frente a lo divino también, ¿sí? A la apariencia y la verdad. Se pregunta el porqué del sufrimiento humano, ¿sí? Y esto lo pueden tener en la cabeza ahora cuando empecemos a releer, digamos, a meternos de lleno en Edipo, ¿sí? El porqué del sufrimiento humano, por qué sufre Edipo, qué es esta relación que tiene con el destino, qué es culpable, es víctima, digamos, cuál es la posición de Edipo frente a lo que le toca vivir, frente al oráculo. ¿Sí? Y hay otra particularidad en las tragedias de Sófocles, que es la calidad de los héroes de sus tragedias, que tiene que ver con que son seres excepcionales espiritualmente, ¿sí? Son grandes de espíritu, lo que se llama, digamos, grandes de espíritu. Lo van a ver tanto en Antígona como en Edipo. Los dos tienen buenísimas intenciones, ¿sí? Edipo quiere buscar la verdad. Se escapa no se escapa, sino que se aleja de Corinto queriendo escapar a la suerte del oráculo, ¿sí? Para enfrentarla finalmente, ¿no? Pero cuando él descubre que hay una mancha en la ciudad y que Apolo pide que se castigue al culpable, él enseguida dice, yo me voy a ocupar de esto y voy a limpiar a la ciudad, ¿no? Digamos, siempre sus intenciones son buenas, pero siempre le pegan un coletazo, digamos, sus intenciones. Es como que experimenta peripecia tras peripecia, ¿no? Lo atormentan estas peripecias que atraviesa. Sí que era la peripecia, ¿se acuerdan? Lo vimos el teórico pasado. Pueden inventar, no hay problema. Sí, yo creo que algo me acuerdo. Era esto de que, no sé si creo que era el héroe trágico, pretendía, digamos, que sus acciones lleven a un lugar. No, al revés, creo que no, estoy confundida, creo. Por tratar de evitar su destino, como que trataban de ir contra eso, pero se terminaba resolviendo como en otro contexto, pero de la misma manera. No. Bueno, pero estuvo cerca. Valió el intento completamente. No es el héroe trágico, sino que es una acción, ¿sí? La peripecia es una acción que resulta en el sentido contrario al esperado. Es así de sencilla la definición, ¿sí? La puedo volver a repetir. Es una acción que resulta en el sentido contrario al esperado. ¿Mm? Entonces,
en este sentido decimos, como bueno, decía yo hace un ratito que pobre Edipo experimentaba peripecia tras peripecia, queriendo evitar su destino, se acercó más, ¿sí? Teniendo la intención, llevando a cabo una acción de alejarse de Corinto, de sus padres adoptivos, hizo que se acerque a sus padres de sangre. Bien. Y justamente, y esto también repasa un poquito del teórico anterior, esta grandeza de espíritu, justamente, esta hibris, ¿sí? Es lo que les genera, digamos, el error trágico, la jamartía, ¿sí? Es lo que los lleva a cometer una falla, aún sin quererlo, aún sin ser culpables, ¿sí? Incluso ni responsables, porque podríamos decir que Edipo ni siquiera es responsable, porque él ni siquiera tenía la información suficiente como para saber, como para poder elegir realmente. Bien, entonces vamos así ahora a meternos de lleno a Edipo Rey, ¿sí? ¿Alguien que esté en la sala que la haya leído hace poco? ¿Llegaron a leerlo o no tanto? ¿No? Mayra sí. Perfecto, creo que sos la única. Así vamos a refrescar un poco el argumento entonces de Edipo, ¿sí? Bueno, ¿cómo empieza esta tragedia? Empieza Edipo, sale del palacio y tiene al pueblo tebano ahí haciéndole súplicas con laureles, ¿sí? Está todo el pueblo en distintos santuarios suplicando. ¿Por qué? Porque los azota una peste. Una peste terrible, no como el COVID. Una peste que mata a los animales en el vientre de las hembras, que destruye las plantaciones, ¿sí? Entonces el pueblo tebano está ahí, fíjense en esto del origen divino, ¿no? De la peste. Está yendo a suplicarle a los distintos dioses, sobre todo a Apolo, que liberen a la ciudad, que la salven, que la sanen. Y también van a pedirle a su tirano, ¿sí? A su rey, que los ayude, ¿sí? Que se preocupe por el pueblo. ¿Y qué dicen esto Edipo? Como les dice, no se preocupen. O sea, el pueblo va y le pide a Edipo que mande a alguien al oráculo de Delfos, ¿sí? Para preguntar cuál es el origen y cómo salir de esta, ¿no? De esta atrocidad que les está pasando, de esta tragedia. Entonces, Edipo sale y les dice, bueno, yo estoy sufriendo con ustedes, fíjense, acá es el tirano, el buen gobernante, ¿no? Sería el tirano de la primera generación. ¿Se acuerdan del primer teórico que di? ¿Sí? El tirano que nace de la aristocracia, pero defiende los intereses del pueblo, ¿sí? Ese sería Edipo, sería ese buen gobernante que se preocupa por el sufrimiento del pueblo y es tan buen gobernante que le dice, yo ya me anticipé, ya mandé a Creonte a consultar al oráculo. Miren, y ahí está viniendo, y viene con una sonrisa. Ojalá, dice Edipo, que traiga tan buenas noticias como expresa su cara. Ahí esto lo marco porque háganle un asterisco en esto de la ambigüedad, ¿sí? En la ambigüedad que va a ir atravesando toda la tragedia. Entonces, llega Creonte, le preguntan, bueno, ¿y qué te dijo el oráculo de Delfos? Y le dice, bien, hay que encontrar al asesino de Layo y castigarlo. Esta peste cayó sobre el pueblo tebano porque hay un crimen, digamos, sin vengar, sin castigar. Entonces, enseguida Edipo dice, bueno, me encargo yo, esto, aunque sea lo último que haga, yo me voy a encargar
encontrar al asesino, ¿sí? Y fíjense que ella enseguida asume un rol de detective, ¿no? En algún punto, de sabueso, ¿sí? Empieza a interrogar. Y empieza a decir, pero ¿cómo puede ser? Nadie no, nadie indagó cómo fue que lo mataron, no hubo testigos, y nadie se ocupó de perseguir al criminal, y dice, no, la verdad es que no, porque no queda, pasaba tantas cosas, recuerden que estaba la esfinge azotando al pueblo tebano, o sea que ya estaba en crisis, entonces medio que la muerte de Laios había quedado desdibujada, si se quiere, o opacada por el contexto. O sea, no es hasta que llega Edipo que salva a la ciudad de la esfinge, que vuelven a tener una vida tranquila, ¿sí? Una vida, digamos, no quiero decir normal, pero una buena vida, ¿sí? Y esto recuerden porque observen que el coro, todo en los distintos estásimos, van a hacer referencia a este rol de Edipo como salvador, como liberador, como aquel que les devolvió una buena calidad de vida. ¿Sí? Va a ser, y van a estar agradecidos. Van a ver que el coro está agradecido siempre con Edipo. Bien. Y es muy gracioso porque dice Edipo, yo me propongo encontrar al asesino de Layo como si Layo fuese mi propio padre, fuese mi misma sangre, ¿no? Otra vez ahí vemos la ironía. Entonces, dice, bueno, si nadie sabe nada en este que empieza a indagar y nadie le puede decir nada, si mal no recuerdo, creo que es el Corifeo que le dice, bueno, pero llama a Tiresias, que es el adivino, ¿sí? Que es tan bueno interpretando la palabra como hablar con una propia divinidad, ¿no? Entonces llaman a Tiresias. Entra Tiresias a escena y acompañado de un niño, ¿por qué acompañado de un niño? Porque Tiresias es ciego, ¿sí? Y es consultado. Pero el adivino no quiere contestar y le dice, no me preguntes, no te voy a decir. Y se lamenta, ¿por qué esto, por qué tengo este don si no le puedo sacar provecho? Dice Tiresias, ¿sí? Y no le quiere decir porque tiene miedo también de el carácter de Edipo, ¿sí? De cómo va a reaccionar Edipo. Teme por lo que le pueda llegar a suceder cuando diga lo que sabe. Pero Edipo lo fuerza, ¿sí? Lo obliga por la fuerza, le dice, sí o sí me vas a contestar, si no te va a pasar esto. Bueno, por coerción, básicamente le saca la verdad, y Tiresias le termina diciendo, bueno, vos sos el asesino de Layo, ¿sí? Y fíjense esto que es interesante, que se va a estar discutiendo en todo este momento si él es o no el asesino de Layo, pero en ningún momento todavía se va a sospechar si es o no el hijo, ¿sí? Todavía eso no entra en el plano. ¿Mm? Edipo todavía está seguro de que es hijo de Pólibo, ¿sí? Aún a pesar de que el... ¿Me escucha o se escuchan mucho los perros? ¿Eh? Ya, si no cierro la puerta. Aún a pesar de que, ¿por qué? ¿Se acuerdan? ¿Conocen el mito de por qué? Bueno, igual va a estar más adelante. No nos vamos a adelantar en el argumento. Pero después, voy a adelantar un poquito. Edipo se va de Corinto diciendo, a preguntar al oráculo de Delfos, porque un borracho en un banquete le cuestionó, le dijo, pero vos no sos hijo de tu padre, ¿sí? Le cuestionó su ascendencia. Entonces él va a Delfos, consulta, y el oráculo le dice, en vez de responderle exactamente su pregunta, le dice, vas a casarte con tu madre y matar a tu padre. Entonces él
sale de Delfos y no quiere volver a Corinto, ¿sí? Porque quiere evitar justamente el oráculo, y yendo, y se dirige, digamos, hacia Tebas, y en una encrucijada se cruza con Layo, que estaba yendo al oráculo de Delfos para consultar por la esfinge. ¿Sí? Y en esa encrucijada es cuando lo mata. Pero, digamos, esto lo señalo porque incluso Edipo, aún sabiendo, habiendo tenido la duda en algún momento, nunca duda, nunca termina de entender todo, ¿sí? Es como no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿sí? Pueden participar, ¿eh? El que quiera decir algo, sobre todo los que leyeron o los que no, hacer un comentario, adelante. Pueden levantar la manito o directamente empezar a hablar, no hay problema. ¿Todo bien? ¿O sigo? Sí. Bien. Todo bien, todo bien. ¿Cómo, Matías? No, que todo bien. Perfecto. Excepto los perros, todo bien. Bueno. ¿Qué pasó? Edipo no le cree a Tiresias. Le dice, no, estás inventando lo que estás diciendo, yo, como quien te mandó, y empieza, ¿qué querés? ¿Me querés? O sea, lo acusa de un complot político, ¿sí? Y esto también es interesante para el contexto político de la tiranía. ¿Qué pasa con los tiranos? Son, digamos, formas de poder donde reina el primero entre los primeros, ¿sí? Primus inter primos, ¿sí? Entonces, todo el tiempo puede haber una, digamos, no hay una institución que respalde. Entonces, todo el tiempo están en pugna, todo ese poder siempre está en pugna, se mueve todo el tiempo. Por eso, digamos, en las cortes siempre hay, de los reyes también, o sea, lo pueden ver en todos los culebrones de la cortesano, siempre se quiere asesinar al rey, ¿no? Siempre hay complots para que sea otro el coso. Entonces, enseguida Edipo, pum, lo acusa a Tiresias. Y a Creonte le dice, a vos te mandó Creonte. Entonces, porque crees que vas a tener un mejor lugar cuando Creonte sea el que gobierne. Y en esto, bueno, en este que nunca se duerme tranquilo, ¿no? Esto es como una gran escena de eso. Creonte le contesta y creo que le da un argumento muy contundente. Le dice, ¿para qué voy a querer ser yo gobernante si tengo los mismos privilegios que vos? Digamos, gozo de los mismos derechos, ¿no? Recuerden que Creonte es el hermano de Yocasta, ¿sí? También, digamos, es de la familia real. Y, pero no tengo ninguna preocupación, puedo dormir tranquilo. O sea, literalmente le dice eso, ¿sí? Bueno, en este se va Tiresias, en esta escena, y entra Yocasta y dice, ¿por qué están acá discutiendo? ¿Sí? Tiresias se va diciendo, ay, no hay peor ciego que no quiera ver, vos no comprendés nada. Y fíjense, noten cuando lean estos episodios, todas las, todo el campo semántico del conocer, del saber, ¿sí? De comprender. ¿Sí? Porque para Edipo, el personaje, el saber va a ser igual al poder, fíjense eso, él va a llegar al poder, ¿por qué? Porque responde bien el enigma de la esfinge, ¿sí? Es su conocimiento el que le abre las puertas al poder. Y también fíjense que es el saber el que lo va a derrocar, porque es el conocer su identidad el que lo va a destronar, ¿sí? El que va a terminar con esa vida falsa, digamos, entre comillas. Entonces, presten atención cómo nos va anticipando Sófocles con el campo semántico puesto en juego en ese diálogo de saber, conocer, entender y comprender, ¿sí? Hay muchas variantes léxicas para que eligen y crea un gran campo semántico al respecto.
Bien. Entonces me quedé en que se va Tiresias, ¿sí? Diciendo, "Oh, vos no entendés nada, no querés comprender nada". Y entra Yocasta, ¿sí? Y entonces Yocasta pregunta, ¿y qué pasó? Se la pone al tanto. Entre la disputa de Creonte y Edipo. Y entonces Yocasta, queriendo tranquilizar a Edipo, le dice, pero no te preocupes, ¿sí? Y le cuenta, sobre, perdón. Le cuenta esto, sobre el oráculo de el oráculo de que iba a morir a manos de su hijo, pero que en realidad murió en una encrucijada a mano de unos ladrones, ¿sí? Y Yocasta dice encrucijada de 3 caminos. Y esto le va a parar las orejas a Edipo, ¿sí? Porque en vez de tranquilizarlo, por primera vez, él sí cree que fue el asesino. Dice, yo maté a alguien en una encrucijada de 3 caminos. Dice, piensa Edipo, ¿no? Entonces, esto que hace Yocasta, le pregunto a ustedes, ¿cómo lo identificarían? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Sería otro ejemplo de peripecia? Excelente. ¿Quién habló? Belén. Belén. Perfecto, Belén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Yocasta le dice, lo quiere tranquilizar, pero en realidad lo termina preocupando más. ¿Sí? Bien. Entonces es entre Delfos y Daulia, ¿sí? Versos 744-45, ¿sí? Es como, fíjense que Edipo va a empezar a entender parte de la verdad. Incluso en el discurso de Yocasta, que está yuxtapuesto el oráculo y a su vez el asesinato de Layo, Edipo todavía no hace las conexiones. ¿Sí? Dice, pueden ser las dos cosas. Mi papá, a mí me dijeron el mismo oráculo, a Layo también. Digo, no une eso. Solo escucha como lo único que le resulta, le da la pista es la encrucijada de 3 caminos, ¿sí? Entonces le empieza a preguntar a Yocasta, bueno, pero ¿y cómo fue bien? ¿Sí? ¿Cómo fue la muerte de Layo? Si eran muchos, si fue solo uno que lo asesinó, si sobrevivió alguien, etc. Y Yocasta le dice, no, fueron un montón. Un grupo de bandidos, de ladrones, los atacaron. Y que lo sabían porque había sobrevivido un servidor de Layo, que cuando volvió le contó lo que sucedió y vio que Edipo estaba en el palacio, pidió a Yocasta que lo manden al campo y que nunca tenga que venir a la ciudad. Y como era tan buen servidor, le cumplen el deseo, ¿sí? Y ahí fíjense, otra vez, en ningún momento Edipo hace como esta unión de, cuando me vio a mí, se quiso ir, bueno, nada. Pero se tranquiliza un poco porque dice, si fueron muchos, no fui yo. Yo maté, digamos, yo solo, a Layo y a sus acompañantes, ¿sí? Pero igual se quiere quedar tranquilo Edipo, ¿sí? Y manda a buscar a este servidor al campo. Y en este momento, ¿sí? Yocasta le dice, bueno, Edipo, ¿pero qué te preocupa a vos? ¿Y por qué andas indagando? Que no sé qué. Y bueno, y ahí Edipo le cuenta, ¿sí? Mientras esperan que vayan a buscar al servidor y toda la bola, a Yocasta por qué dejó Corinto, y le cuentan todo esto que les conté, del banquete, del borracho que dudó de su origen, que él fue a Delfos, que se encontró con la encrucijada, ¿sí? La esfinge, etc. Y sospecha de sí mismo, Edipo sospecha de que él pudo haber sido el asesino de Layo, pero igual no quiere volver a Corinto por el oráculo, ¿sí? No quiere volver porque teme matar a su padre y casarse con su madre. Entonces todavía esto de como todavía Edipo pobrecito sigue ahí
ingenuo frente a todo lo que le espera. Pero bueno, confía en que fueron muchos y no uno quienes mataron a Layo, ¿sí? Y con eso ya probaría su inocencia. Incluso Yocasta le va a preguntar, ustedes al coro, que son ancianos, ¿sí? Ustedes son los testigos de que ustedes escucharon cuando el servidor dijo que habían sido muchos y no había sido uno. Bueno, entran al palacio, ¿sí? Hay una intervención del coro y vuelve a salir Yocasta, que llega y recibe un mensajero de Corinto y que le anuncia, como que le dice, traigo buenas y malas noticias, básicamente, ¿sí? Le anuncia la muerte de Pólibo, del padre de Edipo, y que a Edipo lo quieren como rey de Corinto. Sí, eso sería lo bueno. Ahí, presten atención cuando lean o relean, fíjense en este diálogo que van a ver cómo Edipo y Yocasta dudan, ¿sí? De los oráculos. Los oráculos al final no tienen nada de verdad, ¿no? Va a decir los servidores de Apolo, ¿sí? No se van a ir en contra directamente del dios, pero sí de los servidores, los van a poner en duda. Porque al final, nada que ver. No sucedió nada de lo que dijeron, tanto que nos preocupamos, tanto miedo, ¿sí? Y ahí Edipo dice, bueno, pero igual sigo teniendo miedo de volver a Corinto porque tengo miedo de acostarme con mi madre. Y Yocasta le dice, bueno, no, tranquilo, o sea, eso no va a pasar. Que todos los hombres soñaron alguna vez que se acostaban con su madre y no le dieron importancia y siguieron adelante, ¿no? Y ahí el mensajero le dice, perdón que me meta, pero ¿cuál es tu preocupación por volver a Corinto? Y si se puede saber, y entonces Edipo le cuenta del oráculo, y el mensajero le dice, ay, bueno, ojalá lo hubiese sabido antes, porque yo te puedo tranquilizar. Y le dice, no, vos sos adoptado, yo mismo te recibí de un pastor y te entregué a Pólibo, que no podían tener hijos. A Pólibo y eso es... Sí, está bien, Pólibo. Ahora se me fue el nombre. Sí, está bien. A Pólibo, sí, está bien. Que no podía tener hijos, y a su esposa que no podían tener hijos, ¿sí? Que lo había encontrado de pies atados, ¿sí? Y que incluso ahí da una etimología, Sófocles de su nombre, ¿sí? Que tiene los pies por los pies hinchados, ¿sí? Y ahí, bueno, ¿qué estaría sucediendo? También. Porque Yocasta, ¿cómo va a reaccionar a esto? ¿Es un reconocimiento? Bien, Yocasta va a reconocer, se va a empezar le va a caer, va a ser el comienzo de su anagnórisis, ¿sí? Va a empezar a entender la que se viene, y además, otra vez hay una peripecia, ¿o no? Porque el mensajero quiere tranquilizarlo, ¿sí? Se repite el mismo esquema, quiere tranquilizar a Edipo y sin embargo lo preocupa más. Y hasta acá coinciden la anagnórisis y la peripecia, ¿sí? La anagnórisis de Yocasta. Entonces ahí Edipo le dice, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Quién me entregó así? Mi propia madre, ¿no? Como que empieza ella a preocuparse, pero por otras cosas, nunca todavía sospecha de nada. Pide ver al servidor de Layo, el que le entregó al mensajero, ¿sí? Y Yocasta, digamos, le pide por favor a Edipo que no indague más, que listo, que no es necesario. Edipo piensa que es por su origen, ¿sí? Otra vez, fíjense que
Edipo reacciona, es bastante desmesurado en sus reacciones cuando algo no le gusta, ¿sí? Y acusa enseguida. Piensa que Yocasta le está diciendo eso porque teme que Edipo tenga un origen humilde, ¿sí? Y le dice, no importa qué tan humilde sea mi origen, vos vas a seguir siendo igual de noble. Yocasta se retira, ¿sí? Y fíjense en esto también, que van a ver cómo la construcción de Edipo es cada vez un poco más irascible, ¿sí? Se va enojando siempre cada vez un poco más. Bien, entonces mandan a buscar al servidor, ¿sí? ¿Cómo encuentran al servidor? Fíjense que hay un diálogo entre los personajes y Corifeo. Le dicen, ustedes que son ancianos estaban cuando sucedió todo eso. Bueno, mandan a buscar al servidor, llega. Y fíjense que al igual que Tiresias, tampoco quiere hablar. Entonces, ahí qué tipo de estructura tenemos, ¿sí? The ring composition, la estructura anular. Fíjense, casi al principio, casi al final. Y Edipo lo tiene que forzar para que hable. Otra vez, ¿sí? El servidor le dice, no, 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 no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber. ¿Sí? Edipo lo fuerza, porque este servidor era el mismo que había sobrevivido era, digamos, el servidor de confianza de Layo. Fue el que le dieron el bebito para que se lo entregue al mensajero, y fue el que después acompañaba a Layo al oráculo de Delfos y el que sobrevivió. ¿Sí? Es el mismo servidor. Entonces, bueno, ahí se devela todo, le dice, bueno, sos vos, que no sé qué, todo lo que ya sabemos que pasó. Edipo experimenta el reconocimiento, la anagnórisis, ¿sí? Que estos son los versos 183, 187, ¿sí? Y entra al palacio, ¿sí? Como que se da cuenta, no, maté a mi padre, me casé con mi madre, básicamente, y entra al palacio. Interviene el coro, y lo vamos a leer ahora, tenemos tiempo, vamos ahora a ir leyendo pasajes, ¿sí? Y sale, después del estásimo, sale otro mensajero, distinto, y cuenta lo que pasó dentro del palacio, ¿sí? Yocasta se suicidó, y Edipo tomó los broches de su vestido y se mutiló los ojos. Fíjense que esto no sucede en escena, ¿sí? Esto tiene que ver con el decoro. No se representaban escenas violentas digamos, en el escenario. Eran narrados con un discurso indirecto, ¿sí? Sale el mensajero y cuenta lo que pasó. Y en esto sale Edipo, ¿sí? Y llega Creonte y dialoga Creonte y Edipo. Le pide disculpas Edipo a Creonte, ¿sí? De su error, de su falla trágica, de su error trágico, de su jamartía, quise decir. Y fíjense que todavía Edipo, cuando lean esa parte, se van a dar cuenta que Edipo todavía no puede salir de su rol de tirano, ¿sí? Le dice, expulsame, le dice a Creonte. Expulsame, mandame al exilio. Él mismo se autoexpulsa, digamos, de la ciudad. Pero Creonte le dice, no, 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 pará, vamos a ir a consultarle a los dioses para ver cuál es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Llama otra vez a la mesura, controla, digamos, es la voz prudente frente a la desmesura de Edipo, que sigue queriendo él solo hacerse cargo de todo, él solo quería investigar, ¿no? Él solo quería evitar el oráculo. Él solo ahora se quiere castigar a sí mismo. ¿Sí? Y esto, como veíamos en el primer teórico,
no se condice con los valores de la época, ¿sí? Bien, y básicamente termina ahí la tragedia. ¿Alguna duda hasta acá o algún comentario que quieran hacer? ¿Les quedó claro? ¿Sí? ¿Les gustó el argumento? Para quien no la conocía, quien nunca la había leído, pueden decirlo, no hay problema. Solo queda grabado. Pero nadie lo ve, más que ustedes. Todo bien. Bien, sí. Bueno, entonces, como les comentaba, ahora pasamos al tercer punto de esta clase, que son los ejes de lectura, ¿sí? Los posibles análisis que podemos hacer. Los que por lo menos, hay muchísimos, ¿no? Pero a mí los que me resultan muy interesantes y que están muy a la vista y que no podemos dejarlos, pasarlos por altos, tienen que ver, ¿por qué? Digo, porque estructuran toda la obra, ¿sí? Y vamos a ver que la ambigüedad estructura toda la obra y la inversión también, ¿sí? Y atraviesan varios niveles y elementos a la vez, ¿sí? Están en el discurso, están en la construcción, están en la caracterización propia de los personajes. ¿Sí? Vamos a ver que la ambigüedad es como un eje que estructura toda la obra. Y que provoca esta ambigüedad la inversión, ¿sí? En otras palabras, la inversión, que puede ser también, ese puede ser el eje de lectura, ¿sí? Se da por la ambigüedad constitutiva de Edipo. ¿Por qué hablo de una ambigüedad constitutiva de Edipo? Y me pueden contestar, ¿eh? Bien, Bernan va a decir que Edipo es un ser dual, es un ser doble. ¿Por qué? Y que en realidad, ¿por qué? Porque obviamente va a ser padre y hermano, va a ser esposo y va a ser hijo, ¿sí? ¿Esto qué significa? Esta ambigüedad viene dada por el desconocimiento de Edipo de su propia identidad. Edipo, al no conocerse, es un sujeto doble, porque él cree ser una cosa, pero en realidad es otra. Él no tiene culpa, ni siquiera tiene responsabilidad de eso. Él no pudo elegir y no pudo saberlo, pero lo es. Entonces, todo lo que él haga desde esta ambigüedad se le va a volver en contra o no va a tener el efecto que él espera. Yo siempre digo, cuando doy esta tragedia para explicar la dualidad de Edipo, es como poner en el GPS la dirección hacia donde uno quiere ir, ¿sí? Pero uno está desde un lugar equivocado. Entonces, si vos no tenés bien marcado desde dónde salís, es muy difícil trazar el camino hacia dónde querés llegar. ¿Mm? Sofi, Cami, perdón, decime. Sí, una pregunta sobre esto. Yo tenía entendido, ¿para qué esto? Creo que ahí está. Tenía entendido que el héroe trágico sí o sí necesitaba digamos, de la libertad de acción. Y en este sentido, Edipo o sea, no sería libre, ¿no? Al no conocer realmente su identidad y su situación, digamos. Es y no lo es. ¿Por qué? Porque él no es libre en tanto que al no conocerse a sí mismo, no, las decisiones, las cosas pierden su sentido real, ¿no? Tiene como un corrimiento de su relación con los hechos. Pero es libre en cuanto que él decide ir a consultar el oráculo de Delfos. Él decide alejarse de Corinto, ¿no? Claro, o sea, es como Él una decide, libertad más de acción, quizás, no tanto es de... una libertad más de acción. Por eso, en este tema que planteábamos de Sófocles al principio, de, bueno, ¿cuáles son los temas? Que siempre se acuerdan que decíamos, bueno, las tragedias
plantean preguntas más que respuestas. Así que está muy bien lo que planteas, Cami, porque es justamente lo que hacen las tragedias. No nos dan una respuesta, ¿sí? Nos dan posibles respuestas o simplemente, vamos a ver con Eurípides, que nos dejan todavía más perplejos, ¿sí? Pero en Edipo es difícil pensarlo. Incluso para mí hay en esta cosa de tal vez si él se hubiese sometido a, digamos, a una decisión comunitaria, colectiva, ¿no? Más democrática, hubiese evitado todas las desgracias, pero él por querer actuar solo no puede. Está bien que cuando sucede la obra no existían esas instituciones democráticas todavía, ¿no? Eso está claro, pero digo, es como que Sófocles de alguna manera pone en escena las desmesuras y este querer actuar solo de los héroes que les provoca desgracias, ¿sí? Es lo que veíamos la clase pasada en esto de que se valoraba más una figura, del ejército, no, una estrategia común. ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Cuando están todos ordenaditos. Un ejército, una formación. Bien, la falange es una formación. Estaba buscando la palabra todavía más abstracta, ¿no? Se valora más la formación que la batalla circular entre dos contrincantes. Es como, yo siento que es muy gráfico, ¿viste? Imaginárselo así como, bueno, son todos militares así combatientes que están ahí, y si uno sale de la formación, eso está mal visto, ¿sí? Si quiere tomar acción propia, está mal visto. ¿Sí? Le van a suceder cosas y va a perjudicar a la formación en general. Y el héroe va a perjudicar a la ciudad en general. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna duda más? A mí me parece súper interesante lo que venías planteando, profe, de cuando dijiste la metáfora del GPS, porque para mí, lo he leído, me parece, en algún lugar, y la verdad que no recuerdo dónde. Me parece bárbaro que también hay una cuestión en la estructura de la obra que plantea eso, y es el hecho de que a medida que avanza el drama, digamos, se va yendo cada vez más hacia atrás en el origen del propio Edipo, hasta que llega al nacimiento, digamos. O sea, el final de la tragedia es el nacimiento de él. Me parece que ahí hay toda una cuestión también, digo, a nivel estructural que refuerza esto que venías diciendo. No, claro, como de la inversión también. Como esto de volver atrás, de volver al principio. ¿Sí? Muy bueno. ¿Alguien más? Mayra, perdón. A mí me recordó esto que estábamos hablando a justamente ¿cómo se dice? La adivinanza que El Edipo. enigma de la Sí, al esfinge. enigma. Sí, me recordó mucho a eso. Perfecto, que acá se las voy a leer, y justo lo que acaba de decir Leonardo, ¿no? Sí. El enigma de la esfinge, ¿sí? Existe sobre la Tierra un ser bípedo y cuadrúpedo, que tiene solo una voz, y es también trípode. Es el único que cambia su aspecto de cuantos seres se mueven por tierra, por el aire o en el mar. Pero cuando anda apoyado en más pies, entonces la movilidad en sus miembros es mucho más débil. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué ser es cuadrúpedo, después bípedo y después se apoya en tres? ¿Cómo? El ser humano. El ser humano, sí, el hombre, ¿no? Como que también tiene esto de que lo que decía Leonardo también, que es como estructural, porque la respuesta es el hombre, y también podría ser este hombre, ¿no? Si tuviese un demostrativo, como que haría alusión también a la respuesta de cuál es el asesino de Layo,
Bueno, ahora lo vamos viendo. Pero Sí. sí, muy bien, Mayra. Sí, Leonardo, decime. No, y además también, nada, quizás esto ya es más volado, pero digo, cuando el enigma de la esfinge se resuelve, la esfinge supuestamente se precipita al abismo, y es en algún sentido Sí. lo que le pasa a Edipo. O sea, de hecho hay Exactamente. toda una línea en la obra que va por ahí, o sea, que tiene que ver con que, bueno, la ceguera de Edipo en algún sentido es un abismo. Es un abismo totalmente, y el exilio también, ¿no? El salir de la ciudad. Y también en esto de que Edipo se vuelve la esfinge, piensen en eso, ¿sí? Primero es la esfinge la que azota la ciudad, y después es Edipo el que azota la ciudad, y se vuelve monstruoso también. ¿Mm? Bien. Entonces, en esta dualidad que decíamos, en este desconocimiento que Edipo tiene de su propia persona, es lo que va a generar la inversión, y es lo que va a generar la ambigüedad en todo el resto de los niveles, ¿sí? Y van a ver, a medida que lean la obra, de que se va a construir un discurso, un doble discurso, digamos, en el seno del propio discurso de Edipo, ¿sí? Edipo va a decir una cosa que va a significar más, que va a tener más de un sentido, sobre todo para el auditorio. ¿Mm? Aunque Edipo no se dé cuenta. Es decir, Edipo va a decir una cosa y nosotros vamos a entender otra, ¿sí? Vamos a entender lo que está entendiendo Edipo o lo que está diciendo Edipo, y a su vez vamos a entender de una manera más global, ¿sí? Y es esto lo que va a ir generando la tensión, digamos, trágica que tiene toda esta novela, que es como, ¿no? Que se va cargando. Es esta, y es lo que se llama justamente la ironía trágica, ¿sí? Que es la situación paradójica en la que se enfrenta, digamos, un héroe trágico, un personaje, ¿sí? Que sin saberlo, es una situación en la que se enfrenta sin saberlo, porque la audiencia sí sabe lo que se está enfrentando, ¿sí? Y es eso lo que va generando la ironía. Y hay marcas textuales de esta ironía constantes, ¿sí? Y a su vez, antes de pasar a leer lo de la ambigüedad, del doble discurso, cómo se construye en el texto, esto, ya que aparte lo nombró Leonardo recién, el tema de la transición, de la inversión que se va a dar de la ceguera a la luz. Fíjense que él al principio habla ciego porque se desconoce a sí mismo, ¿sí? No ve. Y de hecho Tiresias le va a decir, vos sos un ciego, o sea, vos sos ciego, no comprendés, ¿sí? Ves pero no ves, le va a decir. Y al revés Tiresias es ciego, pero sí sí conoce la verdad, sí puede ver, sí puede comprender. Entonces está esta contraposición entre la ceguera y la ceguera física, pero al mismo tiempo sería la ceguera física, pero que la luz de la verdad, ¿no? Y al revés, cuando Edipo conoce la verdad, ¿sí? Ve con claridad la verdad, se tiene que cegar porque no puede tolerar ver el mundo tal cual es, ¿sí? No puede tolerar ver a sus hijas que son sus hermanas. ¿Mm? Entonces la verdad lo ciega. Y también vemos en esto que comienza ciego, o sea, ciego intelectualmente, y termina ciego físicamente.
porque vio la luz del conocimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Espera un segundito hasta que terminen de tomar nota. Bien, entonces vamos al texto y veamos cómo se va construyendo este doble discurso, ¿sí? Producto de su ceguera intelectual, ¿sí? Veamos versos 124, ¿sí? En adelante. Dice Edipo. Está ahí hablando este primer diálogo entre Creonte y Edipo, ¿sí? Cuando vuelve Creonte del oráculo de Delfos y le dice hay que encontrar al asesino de Layo. Y con esto se va a ir la peste. Bueno, entonces Edipo está hablando con Creonte y le dice: ¿cómo habría llegado el ladrón a semejante audacia si no se hubiera proyectado desde aquí con dinero? Creonte: eso era lo que se creía, pero después que murió Layo, nadie surgía como su vengador en medio de las desgracias. Edipo: ¿qué tipo de desgracia se presentó que impedía, caída así la soberanía, averiguarlo? Y Creonte le contesta: la esfinge, de enigmáticos cantos, nos determinaba a atender a lo que nos estaba saliendo al paso, dejando de lado lo que no teníamos a la vista. ¿Sí? Y otra vez, fíjense que el campo del conocer y del saber en todos estos episodios también están ligados al deber y a la ceguera. ¿Sí? Presten especial atención cuando lo lean. Y Edipo le dice: yo lo volveré a sacar a la luz desde el principio, ya que Febo, merecidamente, y tú, de manera digna, pusisteis tal solicitud en favor del muerto, de manera que veréis también en mí, con razón, a un aliado para vengar a esta tierra al mismo tiempo que al Dios, pues no para defensa de lejanos amigos, sino de mí mismo, alejaré yo en persona esta mancha. El que fuera el asesino de aquel tal vez también de mí podría querer vengarse con violencia semejante. Así pues, auxiliando a aquel, me ayudo a mí mismo. Vosotros, hijos, levantaos de las gradas lo más pronto que podáis y recoged estos ramos de suplicantes. Que otro congregue aquí al pueblo de Cadmo, sabiendo que yo voy a disponerlo todo, y con la ayuda de la divinidad apareceré triunfante o fracasado. Y entran Edipo y Creonte en el palacio. Bien, ¿dónde notan especialmente, digamos, el discurso doble acá? El que fuera el asesino de aquel, tal vez también de mí podría querer vengarse con violencia semejante, ¿sí? Sabemos qué es lo que va a pasar. Así pues, auxiliando a aquel, me ayudo a mí mismo. En este, de auxiliando a aquel, me ayudo a mí mismo, fíjense que nosotros sabemos además que eso es imposible. ¿Por qué sabemos que es imposible? Porque si encuentra al asesino, se encuentra a sí mismo, digamos. ¿Sí? Se tiene que castigar a sí mismo. Entonces, cuando él dice al final, y con la ayuda de la divinidad apareceré triunfante o fracasado, esa, digamos, esta construcción disyuntiva también es falaz en algún punto porque van a suceder las dos cosas. O sea, por un tiempo él va a resolver el misterio, ¿no? Pero va a estar fracasado porque se va a volver el más desgraciado de los hombres. ¿Sí? Lu, Sí, Cami. ¿no se podría pensar también que hay un poco de ironía trágica en esto de que él, este discurso lo está sosteniendo mucho en el sí mismo
y él justamente en realidad tiene un conflicto identitario que todavía no conoce. Exactamente, sí. Y todo esto de que él dice, yo solo voy a resolver yo mismo, más allá, ¿no?, de esta desmesura que vemos propio del tirano, de no recurrir a instituciones sino a su propia persona, también tiene que ver con esta ironía de construir, digamos, todo el tiempo la primera persona estar señalando la respuesta al conflicto, como dice Cami. ¿Sí? Y ahí también está la ironía trágica. Vamos al verso 2, 59, 69. ¿Ya están? Sí. Ahora, cuando yo soy el que me encuentro, perdón, está hablando Edipo, ¿sí? Se está dirigiendo al coro. Ahora, cuando yo soy el que me encuentro con el poder que antes tuvo aquel, en posesión del lecho y de la mujer fecundada, igualmente por los dos, y hubiéramos tenido en común el nacimiento de hijos comunes, si su descendencia no se hubiera malogrado, pero la adversidad se lanzó contra su cabeza. Por todo esto yo, como si mi padre fuera, lo defenderé y llegaré a todos los medios tratando de capturar al autor del asesinato para provecho del hijo de Labdaco, descendiente de Polidoro y de su antepasado Cadmo y del antiguo Agenor. Bien, ¿dónde está especialmente el doble discurso acá? Cuando dice como si fuera mi padre. Exactamente, ¿sí? Y todos ahí sabemos, ¿no? Y en esto de en posesión del lecho y de la mujer fecundada, ¿sí? Igualmente por los dos. Y hubiéramos tenido en común el nacimiento de hijos comunes. Lo tienen. ¿Sí? También. Pero bueno, pobre Edipo, fíjense, que siempre es como que Sófocles nos aclara todo el tiempo que el pobre Edipo realmente no sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Porque dice, si su descendencia no se hubiese malogrado, ¿sí? Entonces esto de, bueno, él no tenía ni la más mínima sospecha y eso nos los va dejando claro. Bien. Bien. Fíjense, esto no lo vamos a leer, pero revisen 250 y los siguientes versos. Márquenselos, que en esto dice, cuando está hablando de lo que le va a hacer cuando encuentre el asesinato, si el asesino, si el asesino está en el palacio, ¿sí? E impreco para que si llega a estar en mi propio palacio y yo tengo conocimiento de ello, padezca yo lo que acabo de desear para esto, ¿sí? Para el criminal, ¿no? Y esto de se está deseando un mal fin a él mismo. Esto es durísimo. Vamos al verso 700. El doble discurso está 771, pero vamos desde el 768, por lo menos leyendo si se entiende, ¿sí? Es el diálogo este entre Yogasta y Edipo que les había contado cuando les conté el argumento. Cuando esto de que llegó el servidor de Layo, vio que Edipo estaba al poder y dijo, uy, me voy para el campo. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
¿Sí? Perfecto. Edipo, ¿y cómo podría llegar junto a nosotros con rapidez, hablando de este servidor del Layo? Y Yocasta le dice, es posible, pero ¿por qué lo deseas? Edipo, temo por mí mismo, oh mujer, haber dicho demasiadas cosas, por eso quiero verle. Y Yocasta le contesta, está bien, vendrá, pero también yo merezco saber lo que te causa desasosiego, señor. Y Edipo le dice, y no serás privada, después de haber llegado yo hasta el punto de zozobra, pues ¿a quién mejor que a ti podría yo hablar cuando paso por semejante trance? ¿Sí? ¿Por qué? Hay una especial... ¿Dónde está este doble discurso? Pues, ¿a quién mejor que a ti podría yo hablar cuando paso por semejante trance? ¿Qué me dice? Porque Yocasta es la madre y es la esposa, ¿sí? Qué mejor que en un momento, ¿no?, de zozobra, de pesadumbre, ir a confiar a los brazos maternos, que encima son los de la esposa. Entonces, en este ti, en esta segunda persona, es donde está la ironía trágica. Y ahí, bueno, después van a ver que le cuenta todo esto del banquete, etc. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre recuerden que la audiencia conocía el mito de Edipo. No es algo nuevo lo que están contando. Entonces, sabía más que el personaje y en ese corrimiento está la ironía trágica. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿Algún comentario? Pueden, ¿eh? No hay problema. Bueno, sigo entonces. Y en este punto, fíjense que toda la obra es un gran enigma, ¿sí? Que gira sobre la identidad del asesino, que es lo mismo que decir la identidad de Edipo, ¿sí? Resolver la identidad del asesino es resolver la identidad de Edipo. Y toda la obra está compuesta por un enigma, está compuesta como un enigma, ¿sí? Y es lo que les decía antes, en esto de saber y poder es lo mismo. Edipo va a llegar al poder, ¿por qué? Porque vence en conocimiento a la esfinge, ¿sí? Y después lo va a perder, justamente, porque se conoce a su identidad, revela el otro enigma, ¿sí? Un enigma lo pone al poder y otro enigma lo saca del poder. Entonces, fíjense que el enigma le da unidad a toda la tragedia. Es que, ¿Cómo? perdón, Sí, No, decime. no. A mí se me ocurre pensar que en realidad la respuesta a los dos enigmas es la misma. O sea, Edipo ante la esfinge y ante la pregunta de quién asesinó a yo, la respuesta es yo, en los dos casos. Sí, exactamente. Lo explicaste súper bien. No, era eso, ¿eh? Lo explicaste súper bien. Yo hace un ratito quería verlo, quise decir lo mismo y no me salió, y vos lo dijiste excelentemente. Bien, entonces Edipo es el gran descifrador, ¿sí? Es el que tiene esta gran capacidad raciocinia que le permite salir adelante y hacer cosas, ¿sí? Y fíjense que él mismo se propone resolver el asesinato de Layo y empieza con las averiguaciones, con la
investigación, es un detective. O sea, básicamente Edipo Rey es el primer policial, ¿o no? Es el típico policial de enigma, ¿sí? Y posmoderno, porque el detective es el mismo que el asesino, ¿sí? Es un Dr. Jekyll, Mr. Hyde, o la pesquisa de Sader, ¿sí? Tiene todo, pero ¿por qué no es un policial? ¿Por qué creen que no es un policial? Porque la audiencia ya sabe. Exactamente, por la ironía trágica. ¿Sí? Es como que Edipo está viviendo un policial, pero en realidad todos como lectores o como audiencia sabemos que no lo es. ¿Mm? Pero es muy interesante esto de pensarlo como, de hecho, si uno empieza a buscarnos el decálogo de los policiales, de cosas, va a encontrar muchas de las características del policial moderno en Edipo Rey. ¿Sí? Es muy interesante pensarlo así. En este intento de resolver el enigma, decíamos que iba a empezar a interrogar a los personajes, ¿sí? Primero interroga a Creonte, después interroga a Tiresias, llama a el servidor, interroga al mensajero, como que todo el tiempo está buscando este acto de conocer más, ¿no? Interrogar también es conocer, de sacar información. ¿Sí? Incluso va a ir encontrando sospechosos también, ¿sí? Este complot que ve en Creonte y Tiresias. Bueno, también incluso a Yocasta la ve como con recelo cuando no comprende la reacción de Yocasta cuando le dice no investigues más, que en realidad es porque ella ya se dio cuenta de todo, y él piensa que es porque es de un origen no noble. ¿Mm? Y entonces acá llegamos a la segunda inversión que habíamos hablado, que es de detective de sabueso al criminal, al asesino. ¿Recuerdan la primera que era luz-oscuridad? Que esta luz-oscuridad siempre en relación con conocimiento, ceguera, ¿sí? Ceguera intelectual. La otra inversión que se da es detective sabueso, ¿sí? Perdón, detective asesino. Investigador, criminal, no sé. No quiero usar justo criminal, es como que suena muy anacrónico, pero asesino está bien. Y este punto que se los marqué cuando les contaba el tema del argumento, fíjense que una vez que descubra que él es el asesino, se va a querer castigar a sí mismo, ¿sí? Va a querer ser él mismo se va a mutilar los ojos, porque, bueno, no va a poder tolerar ver la verdad. Y va a querer ser desterrado. Y en este punto también está la hibris del tirano, ¿sí? Acá también, por lo menos mi lectura, es que Sófocles está haciéndole una crítica a esta desmesura del poder. Porque fíjense que Edipo quiere concentrar todo, quiere concentrar todas las figuras también, ¿no? La de detective, una vez que se describe asesino, quiere ser él mismo el que se juzga. En ningún momento dice, hagan de mí lo que quieran. No soy digno de gobernar. No suelta, digamos, el poder ni con los ojos mutilados, ni chorreando de sangre, ¿sí? Ni conociendo los hechos, ni conociendo su verdadera identidad. En ningún momento es una actitud de ceder el poder, ¿sí? Hasta último momento quiere tomar la decisión él solo, ¿sí? Entonces ahí también hay una crítica a esta desmesura del poder. Hay un acto de hibris en Edipo, en eso.
Y ahí pasamos entonces a la tercera inversión de las que les hablaba, ¿sí? Que tiene que ver con la de rey suplicados. ¿Se acuerdan cómo empezaba la tragedia? Todos suplicándole, digamos, y esta yuxtaposición que se da, está parte del pueblo en los santuarios y está parte del pueblo suplicándole a Edipo. Entonces, en esta yuxtaposición, ¿no? en el que se equipara a Edipo como igual a los dioses, ¿sí? Y van ustedes cuando hagan el recorrido, bueno, su lectura, que es un recorrido, van a ir viendo cómo le van cambiando los atributos a Edipo, ¿sí? Primero es el hombre más feliz de Tebas, el que lo tiene todo, el que es buen gobernante, el que es paternal, ¿no? Con su pueblo, el que sufre con el pueblo. Y va a terminar siendo el chivo expiatorio, ¿sí? El fármaco, lo que hay que expulsar, es la mancha que hay que expulsar para que la ciudad se salve. Y acá fíjense, y acá me adelanto. No, bueno, vamos, antes de adelantarme. Vamos al verso, veamos el texto, estos ejemplos, así no me adelanto con lo siguiente que es súper interesante. Verso 1196, ¿sí? Estamos con el coro, es el 4. Es la antistrofa. Tú, que tras disparar el arco con incomparable destreza, conseguiste una dicha por completo afortunada. Oh Zeus, después de hacer perecer a la doncella de corvas garras, cantora de enigmas. Y te alzaste como un baluarte contra la muerte en mi tierra, y por ello fuiste aclamado como mi rey, y honrado con los mayores honores, mientras reinabas en la próspera Tebas. Y ahora, ¿de quién se puede oír decir que es más desgraciado? ¿Quién es el que vive entre violentas penas? ¿Quién entre padecimientos con su vida cambiada? Ah, noble Edipo, ¿a quién le bastó el mismo espacioso puerto para arrojarse como hijo, padre y esposo? ¿Cómo pudieron los surcos paternos tolerarte en silencio, infortunado, durante tanto tiempo? ¿Sí? Bueno, esta intervención del coro es fuertísima en realidad, ¿no? Porque ahí justamente vemos en estas dos estrofas, ¿sí? La inversión de Edipo. Vemos como primero, por completo afortunado, dice, ¿sí? Que te alzaste como un baluarte contra la muerte en mi tierra. Y por ello fuiste aclamado como rey, ¿sí? Y ahora, dice el coro, ¿de quién se puede oír que es el más desgraciado? ¿Qué peor destino te puede tocar que lo que le pasó a Edipo? ¿No? Como que él es su propia prisión en algún punto. ¿Quién es el que es como eh, su propia herida, ¿no? Constitutiva, como si estuviese mal hecho, maltrecho. ¿Quién es el que vive entre violentas penas? ¿Quién entre padecimientos con su vida cambiada? Y este punto, con su vida cambiada, es súper interesante también, porque es a partir de la revelación que le cambió la vida, pero que en realidad materialmente no cambió nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambian los hechos? El conocimiento. ¿Se entiende esto? En que no es que hay digamos, no son acciones, no es que pasan cosas nuevas
que le provocan desdicha a Edipo, ¿no? Su situación es igual, él sigue siendo rey de Tebas, sigue casado, él sigue teniendo hijos, sigue con la misma riqueza, sigue con todo, pero saber su identidad hace que todo eso se derrumbe, ¿sí? Bien. Y el otro que les quiero leer para ver para observar esta inversión, ¿sí? Recuerden que el coro, ¿qué función cumplía en las tragedias? Bueno, múltiples, ¿no? No hay que ser reduccionista del coro cumple tal y tal cosa, pero fíjense que hace una reflexión, llama a la reflexión, es como comparte el punto de vista del auditorio también, ¿no? Es lo que podría decir cualquiera que lo está viendo. Uy, no, pobre, cómo estaba en la cima y cayó, ¿no? Básicamente. Y recuerden que en el coro no avanza la historia, sino que hay como una pausa también, ¿sí? Donde se procesa lo que se acaba de vivir. Es como miren lo que acaba de pasar, se canta, ¿no? Entonces, lo que les quiero leer es el 1524, ¿sí? Los últimos versos de Edipo Rey. Dice el Corifeo: oh habitantes de mi tierra, perdón, oh habitantes de mi patria, Tebas, mirad, he aquí a Edipo, el que solucionó los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo, aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por su destino. ¿En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar? De modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Consejo ahí, también para la vida, casi una sentencia, ¿no? En esto, hay que esperar hasta el final para saber si es dichoso o no. Que eso me hace acordar ahora, lo tiro y divague, pero una obra de Shakespeare, a buen final no hay mal principio, ¿no? Un poco haría relación a esto, al inverso, invertidos, ¿no? Pero que hay que esperar hasta el final para saber de qué carácter va a ser la vida de un hombre. Él, que parecía que la tenía todo, que no había nadie más poderoso que él, ni más feliz, se volvió el más desdichado de los hombres, ¿sí? Si nadie tiene para nada para decir, a partir de... Sí. Sí, perdón. Sé que esta pregunta la hago porque no tengo fresca el texto, pero ¿cuál sería el error trágico de Edipo específicamente? Hay varios, en realidad, ¿sí? Que eso con Agamenón un poco lo deben haber visto también. Que no es, además de caminar por la alfombra purpúrea, ¿no? Son varios otros. Pero en Edipo, bueno, el error es haberse, en principio, matado a su padre y haberse casado con su madre, ¿no? Ese es uno. Después hay otros tipos, hay otros actos de hibris que conllevan errores, como esto de acusar a Creonte, acusar a Tiresias, ¿sí? Querer resolver el caso por sí mismo, querer, incluso hasta el final que yo les marcaba, Edipo se quiere autocastigar a sí mismo, ¿sí? Son varios, digamos, los errores que, como les decía en el otro teórico, en general los errores vienen de actos de desmesura, de la hibris, ¿no? Eso que en el héroe épico, esa desmesura, esa hibris que en el héroe épico le traía gloria, en la tragedia va a conllevar errores, ¿sí? Va a ser concebido como un error y le va a provocar la caída del héroe trágico. ¿Mm? Perdón,
¿No se puede pensar Sí. también como un error trágico el tema de siempre estar queriendo buscar la verdad? Porque cuando él le pregunta a sus padres por qué le dijeron que no era el hijo, los padres le dicen como que no busque, que se enojan y Sí, nada que más no le sí. dan respuesta. Y él por ir No, a le dice buscar que sí, pero no les cree, igual va a ir a buscar. claro, por ir Ahora, a buscar es respuesta a Delphi es que le hacen a la Delfos. profecía y después durante la obra todo el tiempo le dicen, bueno, déjalo acá, no me preguntes más, no averigües más, le dice Yocasta y él siempre tiene que seguir averiguando y cada vez es peor todo lo que va encontrando. Exactamente, ¿sí? En esto de, que lo hablábamos un poquito al principio, de la grandeza del espíritu de los personajes de Sófocles, son los que los terminan llevando a su ruina, porque las intenciones son buenas, buscar la verdad, ¿no? Y es como en esto de, Sófocles plantea, pone en escena esto de, bueno, saber, buscar la verdad es tan bueno, ¿no? La apariencia y la verdad, ¿qué es mejor? ¿Qué no lo es? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Igual en algún punto está bien que haya buscado la verdad, porque de esa manera, salvaba al pueblo tebano, que lo estaba azotando la peste, ¿no? Es complejo, pero justamente, digamos, por eso perduran tanto tiempo las tragedias y quedan tan vigentes y siempre se puede encontrar algo más, porque está compuesta por muchos elementos y tiene muchas preguntas y las respuestas a veces son contradictorias, ¿no? Como, bueno, sí por esto, pero también lo otro, ¿sí? Entonces, muy buenas las intervenciones, chiquis, de hoy. Bueno, entonces pasemos al siguiente eje de lectura, que son las contraposiciones, ¿sí? Y yo les había nombrado cómo el bienestar de Edipo se contrapone al bienestar de la ciudad, ¿sí? Vamos al verso 300. Espérenme un segundo que tengo todo acá marcado hasta que lo encuentre. Acá. Dice Edipo. También es el principio, cuando todavía está, recién llega a Tiresia, ¿sí? A escena. O sea que Edipo todavía, no se enojó con Tiresias porque Tiresias todavía no le dijo que él es el asesino de Layo. Es el momento anterior, un poquitito anterior, ¿sí? Leo. Oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe ser enseñado y lo que es secreto. Los asuntos del cielo y los terrenales. Aunque no ves, comprendes. Sin embargo, ¿de qué mal es víctima nuestra ciudad? Recuerden esto que les decía en estos versos, la relación entre ver y comprender, ¿sí? A ti te reconocemos como único defensor y salvador de ella, Señor, porque Febo, si es que no lo has oído a los mensajeros, contestó a nuestros embajadores que la única liberación de esta plaga nos llegaría, sí, después de averiguarlo correctamente, dábamos muerte a los asesinos del Ayo o les hacíamos salir desterrados del país. Tú, sin rehusar ni el sonido de las aves, ni ningún otro medio de adivinación. Sálvate a ti mismo y a la ciudad, y sálvame a mí, y líbranos de toda impureza originada por el muerto. Estamos en tus manos, que un hombre preste servicio con los medios de que dispone y es capaz. Es la más bella de las tareas. Y ahí le va a decir Tiresias, ay, qué terrible es tener clarividencia cuando no aprovecha el que la tiene. Yo lo sabía bien, pero lo he olvidado. De lo contrario, no hubiera venido aquí. Acá me hace acordar mucho la situación de Cassandra, ¿no? Esto de, bueno, por distintos motivos, pero hay un eco. Fíjense esto. Sálvate a ti mismo y a la ciudad, y sálvame a mí, y líbranos de toda impureza originada por el muerto. ¿Qué pasa con eso? Con ese pedido que Edipo le hace a Tiresias. Es imposible, ¿sí?
No se puede salvar a Edipo y a la ciudad. Claro, porque la única manera de que de que Apolo saque la plaga es encontrando al asesino, ¿no? Exactamente, y castigándolo. Entonces, esto es lo que se llama, es como el meollo, ¿no?, de el conflicto trágico absoluto. Hay un conflicto que es irresoluble. ¿Se acuerdan? En la clase pasada habíamos visto también el conflicto trágico relativo, que es cuando el personaje cree que es absoluto, pero al final no hay alguna solución. Como le pasó a Orestes en las Euménides, ¿sí?, de Esquilo. Pero en este caso es un conflicto trágico absoluto. No hay solución. Es un problema irresoluble, ¿sí? Esta situación donde se salva Edipo, se salva la ciudad, es imposible. Entonces fíjense que va a haber una contraposición entre el tirano y la ciudad. El bienestar del tirano, ¿sí?, se va a oponer al bienestar de la ciudad. Y eso en algún sentido no atraviesa también la cuestión tanto del saber como del poder. Quiero decir, Edipo logra responder el enigma de la esfinge y decir, bueno, en algún sentido decir el hombre, y reconocer al hombre en lo que la esfinge pregunta, pero no sabe verse a sí mismo en el enigma que le plantea la situación. O sea, Edipo en algún sentido conoce a la gente, pero no se conoce a sí mismo. Y lo mismo termina pasando, perdón, estoy divagando y pensando en este momento, y lo mismo gobierna sobre el pueblo, pero no gobierna sobre sí mismo porque no se conoce. Bien, sí, eso es lo que vos decís, es correcto. Es a la perfección. Por ahí yo lo que estoy marcando es más una crítica sutil de Sófocles a la tiranía, ¿no?, en favor a la democracia. En esto de que ya la figura del tirano no no tiene lugar con los valores de la democracia, o que está diciendo como, bueno, ¿es la ciudad, no es el valor comunitario, o es el tirano? ¿Se entiende esto? Y es como la desmesura de los héroes, incluso si es grandeza de espíritu, incluso si son buenas intenciones, incluso si es la búsqueda de la verdad, ya no tienen lugar en los nuevos valores de la época. Por eso va a implicar la caída, ¿sí? Y en este sentido también vamos a ver que Edipo se opone un poco a los designios divinos, ¿sí? Por un momento piensa que zafó de los oráculos. Y esto también es un acto de hibris, ¿no?, de pensar que va a estar por afuera del destino divino. Y acá es otro punto que marcaba la clase anterior, de cómo los dioses ya no protegen, ya no son patronos de los aristócratas en particular, de una familia aristocrática, ¿sí?, del héroe trágico, sino que empiezan a ser patronos de la ciudad. Incluso a costa de los tiranos. Vamos al 707. 6A. Yocasta. Está hablando con Edipo, ¿sí?, en ese diálogo que tiene con Edipo. Tú ahora, liberándote a ti mismo de lo que dices, escúchame y aprende que nadie que sea mortal tiene que ver en el arte adivinatorio. La prueba de esto te la mostraré en pocas palabras. Una vez le llegó a Layo un oráculo, no diré que del propio Febo, sino de sus servidores, que decía que tendría el destino de morir a manos del hijo que naciera de mí y de él. Sin embargo, a él, al menos según el rumor, unos bandoleros extranjeros le mataron en una encrucijada de 3 caminos.
Por otra parte, no habían pasado 3 días desde el nacimiento del niño cuando Layo, después de atarle juntas a las articulaciones de los pies, le arrojó por la acción de otros a un monte infranqueable. Por tanto, Apolo ni cumplió el que éste llegara a ser asesino de su padre, ni que Layo sufriera a manos de su hijo la desgracia que él temía. Afirmo que los oráculos habían declarado tales cosas. Por ello, tú para nada te preocupes, pues aquello en lo que el Dios descubre alguna utilidad, él en persona lo da a conocer sin rodeos. Bien, fíjense acá, Yocasta está bien que hace como esta salvedad sutil de, bueno, los servidores de Apolo, y no Apolo en sí mismo, pero como que pone un poco en duda la palabra divina, y esto también después se va a dar en el verso 964, ¿sí? Fíjense que lo que acabo de leer es lo que habíamos marcado como peripecia, ¿sí? Quiere tranquilizar, pero lo preocupa porque ahí Edipo dice, ¡apa! Encrucijada de 3 caminos. Bueno, vamos al verso 964. Está Edipo en escena con el mensajero que llegó de Corinto que le avisa que murió Pólibo, su padre adoptivo. Y Edipo le dice, ¿por qué, oh mujer, habría uno de tener en cuenta el altar vaticinador de Pitón o los pájaros que claman en el cielo, según cuyos indicios tenía yo que dar muerte a mi propio padre? Pero él, habiendo muerto, está oculto bajo tierra, y yo estoy aquí, sin haberle tocado con arma alguna, a no ser que se haya consumido por nostalgia de mí. De esta manera habría muerto por mi intervención. En cualquier caso, Pólibo yace en el Hades y se ha llevado consigo los oráculos presentes, que no tienen ya ningún valor. Y Yocasta le dice, ¿no te lo decía yo desde antes? Haciendo referencia a lo que les acabo de leer. Edipo, lo decías, pero yo me dejaba guiar por el miedo, ¿sí? ¿No les hace acordar a esta escena de la asamblea en el canto 2, cuando los pretendientes se burlan del adivino? De Aliterces, ¿sí? Como este acto de desmesura también. Entonces vamos a ver que hay una contraposición, ¿no? Entre... No, yo igual ahora que lo digo en voz alta no pensaría en contraposición, pero sí hay un acto de hibris entre Yocasta y Edipo en relación a la palabra del oráculo, ¿sí? A la divinidad. Y marcaría bien esto de cómo ya los dioses ya no son patronos, ¿sí? De la aristocracia, sino que son de la ciudad, incluso si se tienen que llevar puesto al tirano. Entonces, en este punto, acá vuelvo al principio de esta clase, ¿sí? Cuando hacía alusión a este comentario, esta lectura que se hace de Sófocles, esta comparación que se hace de que a pesar de él haber tenido una vida pública tan activa, no había tantas referencias históricas en sus tragedias. Bueno, sí hay, ¿sí? Pero operan en un plano muchísimo más sutil, ¿sí? Están estos conceptos operando, están los valores de la época juzgando y armando, digamos, juzgando en el sentido, en un buen sentido, no moralista, sino como en cuanto a perspectiva, ¿sí? Los actos de Edipo, los valores de la democracia, ¿sí? Y señalo algunos ejemplos puntuales, ¿no? A las referencias de los valores del contexto. Primero, Edipo se hace alusión a Edipo como un tirano y se hace con mucha referencia a él como un tirano preocupado por el pueblo, ¿no? Un tirano que sale de la aristocracia y que se preocupa por el interés del pueblo. En esto que al principio dice, yo sufro, a ver, 2 segundos. Eh, Vuestro dolor llega solo a cada...
En efecto, vuestro dolor llega solo a cada uno en sí mismo y a ningún otro, mientras que a mí mi ánimo se duele al tiempo por la ciudad y por mí, por ti, ¿sí? Él sufre por la ciudad también, no solo por sí mismo, ¿sí? Es un buen gobernante. Es como propio de la primera generación del tirano, ¿sí? Sufre por el pueblo. Pero igual ya no encaja en los valores que tiene la audiencia, ¿sí? En lo que en esta nueva forma de gobierno ya no conviene, no resulta, no es adecuado. Yo acá me marqué verso 13 y verso 61, pero no me acuerdo. A ver qué dice. Y lo que les acabo de leer, ¿sí? Ya la hibris, la desmesura del héroe, ya no es adecuada, se opone a los valores de la ciudad. También esto lo paso muy por encima, pero hay mención a la isegoría, ¿sí? Fíjense que en un momento, ¿qué era la isegoría? Este derecho de todos los ciudadanos a hablar, a ser escuchados, a poder hablar y a ser escuchados. Tiresias le va a decir a Edipo, y yo puedo hablar porque mi señor es Apolo y no sos vos, ¿sí? Entonces hay referencia a que todavía no hay isegoría en el gobierno de Edipo, ¿sí? ¿Se entendió eso o fue muy rápido? Perdón, Lula, ¿podrías volver a repetir? Sí, en esto de que hay como alusiones a los valores, como que Sófocles en un momento marca que todavía en el reinado de Edipo, ¿sí? No hay isegoría. ¿Qué era la isegoría? Era este derecho de todos los ciudadanos a poder hablar y a ser escuchado, ese derecho. ¿Y a qué momento me estoy refiriendo? Es cuando, acá, versos 408, dice Tiresias, aunque seas el rey, se me debe dar la misma oportunidad de replicarte, al menos con palabras semejantes. También yo tengo derecho a ello, ya que no vivo sometido a ti, sino a Loxias, sino a Apolo. De modo que no podré ser inscrito como seguidor de Creonte, jefe de un partido, ¿sí? Fíjense que si esto fuese la democracia, tendría derecho a hablar porque todos tenían derecho a hablar y a oponerse. Pero está marcando acá, digamos, el abuso de poder de Edipo. Y eso también sería un acto de hibris. Y sí, sería un acto de hibris y también en esto de mostrar cómo funcionaban las cosas antes, es también una manera de resaltar lo buena que es la democracia, ¿o no? Diciendo, esto hace unas cuantas décadas no tenías derecho a hablar y a ser escuchado, y ahora sí. Lo mismo con la institución del ostracismo, ¿no? Es una referencia, es una institución nueva relativamente, ¿sí? Que era por votación en la democracia, no lo decidía un solo hombre y menos el culpable, ¿sí? Entonces, teniendo en la cabeza los valores de la época, creo que es, a lo que vi con estos ejemplos, es que sí sutilmente hay referencias a su contexto histórico y a la instauración de la democracia como nuevo régimen político. Bien, y con eso creo que estaríamos. No sé si alguien quiere decir algo, algún comentario, preguntar algo que no haya quedado claro. Bienvenido. Bienvenida. Yo tengo una duda. Dale. Si bien la trilogía de Eurípides se lee como tal, esto pregunto porque, perdón, sí, de Esquilo, se lee como tal,
No sé por qué motivo, me imagino que la crítica deberá tener sus motivos para considerarla efectivamente una trilogía que fueron presentadas en el mismo certamen. La pregunta es, ¿qué pasa con Edipo en Colono y Antígona? Pregunto porque digo, ¿cuál es el motivo que se aduce para no leerla de esa manera? Porque no fueron presentadas como una trilogía, ¿sí? Se perdieron las otras dos obras con las que fue presentada, digamos, en las grandes Dionisias de Edipo Rey. De hecho, se le agrega el rey posteriormente para diferenciarla con el Edipo en Colono, ¿sí? Pero si lo tuviésemos que organizar sería temáticamente, si se la puede leer como un Edipo Rey, una Antígona y un Edipo en Colono, ¿sí? Son posteriores, se escribieron años después, Antígona y Edipo Rey, ¿sí? Ahí va, o sea que tiene que ver con que hay evidencia documental. Sí, totalmente. Y así como de la trilogía de Esquilo sabemos que fueron representadas las tres en las mismas fiestas, y esto tiene que ver con que no era necesario que las tres tragedias que se presentasen tenían que tener unidad temática, ¿sí? Puede que sí o puede que no, pudo haber sido más abstracto la unidad temática. No tan lineal como la tenemos en la trilogía de Esquilo. Listo, perfecto. Pensé que quizás había motivos textuales que tenían que ver con eso, pero no. Si hay evidencia documental, hay evidencia documental. Claro, así nos llegó, digamos, es la información que tenemos. ¿Qué más? ¿Quedó clara la clase? ¿Sí? Perfecto. Bueno, chiquis, si no tienen nada más que decir, los dejo siendo las 8:59. Mayra, sí, adelante. Quería preguntar el lunes si vamos a seguir con Edipo o tenemos que leer Antígona. O algo El así. lunes ven Antígona y el martes vemos Medea. Buenísimo, gracias. De nada. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes y bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Buenas noches. Buenas Gracias, buenas noches. Muy buena Gracias y buenas Gracias noches a a todos. Buena todos y semana. todas. Chao, chiquis, gracias.